Ramiro Falcón es candidato a asambleísta del Distrito Centro Norte de Quito por el partido Sociedad Patriótica. Tiene 40 años, es ingeniero automotriz y trabaja en su propia empresa. Su principal propuesta se centra en combatir la usura en el país. Estoy con el ingeniero Ramiro Falcón, quien conforma la lista de los miembros del Partido Social Patriótico y es candidato a asambleísta del Distrito Centro Norte de Quito. Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, Salomé. Es un gusto conversar con ustedes de estos planteamientos patrióticos que tenemos en beneficio de la sociedad. Para empezar, quisiéramos saber un poco qué lo motivó a usted a postularse como candidato. ¿Cuál fue ese motor, ese impulso que lo llevó a esto? Bueno, creo que todos los ciudadanos somos seres políticos innatos. Me he cansado de que de pronto mi voz no se escuche. Y por esa razón me motivó, como dice el eslogan, a buscar un mejor país para nuestros hijos. Y un mejor país para nuestros hijos se busca desde las fuentes de trabajo, pero también se busca aceptando este deber patriótico que es, en este caso, ir a proponer leyes que den una mejor vida a las nuevas generaciones en la Asamblea Nacional. O sea, usted quiere decir y ratifica que no somos, ninguno es apolítico, todos somos seres políticos. Todos de una u otra manera, al ser gregarios, somos políticos. La diferencia es que las personas en algún momento de nuestras vidas deberíamos asumir esta condición de ser políticos y alzar nuestra voz, no solo de protesta, sino también para demostrar que estamos conformes con tal o cual sistema. De lo contrario, sí levantar nuestra voz de protesta. ¿Y cree usted que tal vez los conceptos de derecha e izquierda son tal vez conceptos obsoletos que ya no van dentro de este contexto social en el que ahora nos encontramos, o todavía está bien dividir de esta manera tal vez? Los conceptos, ideologías, tendencias se van acabando cuando el bien de la sociedad y del país está por delante. Ejemplo, China. China tiene un régimen en teoría comunista, pero si tiene que hacer comercio con las demás naciones del mundo en sentido capitalista, lo hace. Porque el mundo ha avanzado tanto que no nos podemos encerrar en tendencias de izquierda, derecha, porque el tema sectario va ya quedando atrás. Lo importante de las sociedades en el mundo es el buen desarrollo, el buen vivir que dice este gobierno, pero el buen vivir concentrado en el ser humano, no solo en las personas que están en el gobierno de turno. Hacia allá enfocamos nosotros, hacia allá en el buen vivir del comerciante pequeño, del comerciante mediano, del comerciante grande, que son la base de la economía, no solo de la capital, sino de los pueblos aledaños a las grandes ciudades. Es importante tomar en cuenta al agro como los proveedores de alimentos para las grandes ciudades, y ellos son comerciantes. Ellos se levantan a las 4 o 5 de la mañana a cuidar los campos para que nosotros nos alimentemos. Y debe ser cuidado el agro como los principales comerciantes de esta cadena alimenticia que tenemos. ¿Y cree usted entonces que tal vez por ese lado se enfocaría el concepto de la matriz productiva y el cambio por la agricultura y demás, que igual es algo que proponen en el gobierno actual? Bueno, el cambio de la matriz productiva enfocados en obras monumentales, elefantes blancos, no se puede dar. El cambio de la matriz productiva primero está en los jóvenes, en las personas de mediana edad que quieren producir para nuestro país. La solución de nuestro país está en generar riqueza. Ojo que generar riqueza no es ser rico o millonario, sino generar riqueza es fomentar fuentes de trabajo directas e indirectas, donde cada familia cada padre de familia, cada madre de familia pueda llevar lo justo y necesario para poder vivir. Ojo, no sobrevivir como la mayoría de la gente lo está haciendo ahora. En este contexto, las propuestas que usted tiene están dirigidas más hacia el público
joven y de mediana edad más que a otro tipo de target, tal vez? Bueno, hay que tomar la responsabilidad de asumir nuevos retos. Y dentro de el quehacer humano están los cambios generacionales. No nos podemos quedar con políticos que tengan más allá de 60 años, porque el mundo va dinamizándose, el mundo va cambiando, y es importante que las personas jóvenes y de mediana edad tomen la responsabilidad de conducir los destinos de las sociedades, en este caso de nuestro país. El recambio generacional es importantísimo, ya que no se puede en la actualidad vivir de patriarcados, de liderazgos que prácticamente son caducos y arcaicos. Esto tiene que ser dinámico, y no solo una persona es elegida o iluminada, sino varias personas. La sociedad, el Estado, no la conforma una sola persona. Tal vez los estados totalitarios que han llevado a las debacles económicas, pero más a esa tragedia humana, como lo estamos viendo de nuestros hermanos venezolanos, como lo hemos visto con los hermanos cubanos, con los haitianos, y así puedo darle algunos ejemplos. Lo importante del cambio generacional es humanizar más a la política. Y si somos más humanos, vamos a ser más honestos, vamos a ser más trabajadores y vamos a pensar en el bien común. Tomando en cuenta sus palabras de que no existe solo una persona, sino es un conjunto de personas que piensan en favor del país, ¿cree usted que es más importante el partido, el candidato o las ideas que tengan estas personas? Lógicamente las ideas, pero esto va ligado al partido político, ¿ya? Es como un hijo, tiene que ser fiel al legado y a las enseñanzas de su padre. El padre muchas veces se puede equivocar, muchas veces, pero el padre asume las responsabilidades. Dice, me equivoqué, y cambiemos de estrategia. Si es en el plano económico, dice el padre responsable y amorosamente, me equivoqué, vamos planteándonos de otra manera. Si es en el plano educativo, el padre reflexiona y dice, estoy equivocado, porque la mejor persona no es la que nunca comete errores. La mejor persona es quien asume sus errores y con responsabilidad y con un corazón enorme trata de rectificarlos. Entonces, ratificando, para ustedes lo que cuenta más son las ideas, pero ligadas al partido que existe, al partido que se deben. Para mí lo más importante es las personas, y las personas conforman los partidos. Los partidos políticos en un tiempo, en un futuro mediano, probablemente desaparezcan y solo queden las ideas de las personas. ¿Qué opina usted entonces de que existan en este caso 8 binomios para presidencia de la República? ¿Cree usted que esto ayuda a la democracia o más bien divide votos o de esta dinámica? Bueno, el ejercicio democrático, que haya más candidatos, es bueno, porque se ve que más personas están capacitadas para ocupar el sillón presidencial. En el momento histórico político que vivimos en un estado totalitario en donde las reglas del juego no son iguales para las personas que estamos en la oposición y versus las personas que están dentro del gobierno. Además, también entra en el juego político una chequera enorme financiada por la banca. Entonces eso está en desigualdad de condiciones. Se buscó la unidad bien llevada, unidad democrática. Acá no fue el que más dinero tenía o quien más arduamente estaba en la campaña. Vemos que había otro político que estaba como 16 años en campaña presidencial. También vemos que hay una chequera bastante grande que está financiando una candidatura presidencial. Y vemos la maquinaria enorme, absorbente que tiene el gobierno. Por esa razón no se llegó a esa unidad democrática que Sociedad Patriótica y los líderes del partido proponían. No se llegó. Y ahí es cuando volvemos al mismo punto de un inicio. Ahí es cuando uno tiene que
expresar y levantar su voz como un acto patriótico y decir no estoy conforme. Y no estoy conforme se lo dice de esta manera, expresando las ideas, tratando de dar soluciones y sintiéndose capaz de ser un buen ente para el desarrollo de los pueblos. Teniendo en cuenta y conociendo el contexto del Ecuador, sabiendo que Lucio Gutiérrez fue un presidente de aquí de nuestro país, ¿mediante qué proceso se determinó que precisamente él encabezara los candidatos asambleístas nacionales? Bueno, partiendo que Lucio Gutiérrez fue uno de los mejores presidentes que ha tenido la última época democrática de nuestro país, y ciñéndonos estrictamente a lo que dicta el Código de la Democracia y como se lo debe hacer, se hizo elecciones primarias para todos y cada uno de las candidaturas que se presentaron para estas elecciones. Así actúa el Partido Sociedad Patriótica, democráticamente, dando los espacios a todos y cada uno que quieran contribuir con esta sociedad, a todos los que tienen ese corazón y ese humanismo de querer llegar a servir a la colectividad. Ese es nuestro Partido Sociedad Patriótica. ¿En qué se basa usted para decir que fue uno de los mejores presidentes de la última época? Bueno, tenemos las estadísticas económicas, e inclusive esa frase repetitiva, pero con Lucio estábamos mejor. La economía iba creciendo a niveles de los países en vías de desarrollo, de las economías emergentes, versus a lo que estamos viendo ahora. Después del boom petrolero, después de esos recursos que este modelo económico creía inagotables, tenemos un decrecimiento de nuestro país. El próximo líder, el próximo presidente, en realidad debe primero pedir a Dios que le dé muchísima sabiduría. Después, que su corazón esté limpio, porque lo que le viene es bien difícil. Esta herencia de estos 10 años de modelo económico es nefasta para nuestro país. Y por eso estamos los patriotas, para luchar por un mejor país para nuestros hijos. ¿Y cree usted que la forma en la que Lucio Gutiérrez salió de la presidencia, sabemos todos del escándalo, el helicóptero y demás cosas que se suscitaron, esto afecta a la popularidad del partido o le quite votos tal vez de alguna manera? Bueno, partiendo que Lucio Gutiérrez jamás escapó del país ni dejó la presidencia. ¿Quiénes conspiran para que el gobierno de los patriotas sea derrocado? La clase económicamente pudiente, la oligarquía quiteña, los militares de alto rango de ese entonces y el apoyo económico del presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Ellos son los que derrocan al gobierno de patriotas. ¿Por qué? Porque la tendencia era favorecer al pueblo. Nunca le perdonaron a Lucio Gutiérrez que sea el único presidente nacido de las entrañas del pueblo, de padres trabajadores, el mismo un militar excelente que tuvo la oportunidad de servir y sirvió a nuestro país a tal manera que, haciendo las comparaciones con el doctor honoris causa economista que tenemos ahora como presidente, se lo llevó muchísimo mejor. El pueblo vivía mejor. Yo voy a las calles, yo comparto con los pequeños comerciantes, con los medianos comerciantes, con los empresarios. Y el factor común de todos, es decir, con Lucio estábamos mejor. El gobierno de los patriotas fue mejor y tienen una esperanza en esta nueva generación de patriotas a la cual yo me pertenezco. Si bien es cierto, dentro de las encuestas que se presentan, el presidente del Partido Social Patriótico no está entre los más opcionados tampoco. Esto tal vez resta a ustedes credibilidad, popularidad o de alguna manera frena sus ideas y demás. Las ideas jamás se frenan. Las ideas están con uno. Y ni con la muerte no se frenan las ideas. Las encuestas son artífices
de la democracia disfrazada. Hay que tomar muchísimo en cuenta eso. Y lo digo con mayúsculas y subrayado. No nos dejemos llevar de las encuestas. Las encuestas de carne y hueso, esas son las verdaderas. Cuando el profesional sin trabajo viene y tiene la esperanza en usted y le comenta las necesidades de trabajo que tiene el país, esa es la encuesta verdadera. ¿Cómo se diferencian las propuestas de... Bueno, el partido nunca ha cambiado, sigue siendo el mismo, pero en su momento, cuando Lucio Gutiérrez estuvo de presidente, siguen siendo las mismas políticas hasta ahora, no han cambiado, porque como usted mencionó anteriormente, las ideas ni con la muerte cambian. Ojo, las ideas, pero el mundo es dinámico, el mundo tiene que ir cambiando. Yo no soy el mismo del que empecé en esta entrevista, porque voy aprendiendo de usted. Y los líderes deben aprender. Y en el aprendizaje está el éxito del desarrollo de las funciones para cual el pueblo contrata a sus representantes. Ojo, el poder no está en el representante, porque el representante es un simple empleado del pueblo. Ellos nos contratan o no a nosotros, los que queremos ser los líderes o los que vayamos dirigiendo los destinos del Estado. Entonces las ideas deben ser cambiantes. Para eso estoy yo como Ramiro Falcón, para pelear de pronto por algo que a mucha gente no le interesa pelear, porque mientras nos llenamos los bolsillos, no nos interesa el bien común. Bueno, esta ha sido la intervención del ingeniero Ramiro Falcón, repito, quien conforma la lista de los miembros del Partido Social Patriótico y es candidato a asambleísta del Distrito Centro Norte de Quito. Muchas gracias, Ramiro, por su tiempo y ahora quedamos con usted. Es importante también que esa decisión que cada uno de ustedes haya tomado se la haga respetar. Por mi parte, soy Ramiro Falcón, soy un padre de familia, empresario y trabajador quiteño, que con todas mis propuestas y con mi trabajo diario busco un mejor país para nuestros hijos. Muchísimas gracias.